Hola, buen día. En la sesión de hoy vamos a continuar con el laboratorio de datos ordenados. Vamos a ejecutar la parte 2. Y bueno, en el ejercicio anterior nosotros lo que hicimos fue pivotar una tabla desordenada, la pivotamos y le hicimos una tabla larga ordenada. Entonces vamos a continuar con ahora con la misma práctica ocupando los data frames que cargamos en el laboratorio anterior. Para este ejercicio, para el ejercicio 2, vamos a necesitar la tabla 4B. Nosotros en el ejercicio pasado ocupamos el data frame 4A, que justamente fue una base de datos desordenada y la hicimos ordenada. Ahora vamos a ocupar la subsecuente, que es la 4B. Si nosotros vemos la tabla 4B, vemos que es una base de datos también desordenada. Vemos que, como en el caso pasado, en el encabezado de los títulos de las variables, pues en realidad no tiene la nomenclatura de la variable. Y vemos que, bueno, en este caso nosotros sabemos que el contenido de estas celdas es población. ¿No? Aquí, digamos, el título de esta tabla sería la población de los países en diversos años. Y entonces nosotros sabemos que el contenido de estas celdas es el número de población. Pero pues tenemos el mismo inconveniente de que esta base de datos no está ordenada. Tenemos que ordenarla como vemos a lo largo. Justamente tenemos que hacer un procedimiento muy similar al anterior y eso es lo que vamos a realizar. Nos regresamos a nuestro data frame y lo primero que tenemos que hacer es pivotar la tabla 4B a lo largo. Para eso nosotros ya sabemos que podemos crear un objeto, en este caso el objeto se va a llamar tabla 4B pivotante y que esta tabla o este objeto va a ser extraído de la tabla original, que es la tabla 4B. Nosotros ponemos el operador pipe para filtrar esta tabla, pero con estos condicionamientos. Y el condicionamiento va a ser es que yo quiero sacar una tabla pivotante a lo largo, utilizando las columnas que están denominadas como 1999 y 2000. Y el nombre de la primera columna va a ser año y el nombre de la segunda columna va a ser población, porque yo sé que la tabla 4B es una tabla de datos de población. Entonces, pues vamos a correr este comando. Vamos a darle correr y vamos a identificar que en nuestro entorno de variables ya tengo ahora también la tabla 4B pivotante, es decir, mis dos tablas 4 ya están ordenadas. Y como yo evidencio que tienen una misma estructura, lo que voy a hacer ahora es sumarlas de estas dos, hacer una sola base. Para lo cual yo voy a hacer una unión entre mis tablas pivotantes. Para eso, pues yo voy a ocupar, bueno, voy a hacer un objeto llamado unión de las tablas 4, porque voy a unir la tabla 4A y la tabla 4B. Y yo le voy a dar el comando, esto va a ser igual a left join, que haga unión a partir de la izquierda y yo voy a unir lo que es la tabla 4A pivotante, que es la que generé en el laboratorio anterior, más la tabla 4B pivotante, es decir, voy a unir las tablas que ya están ordenadas, que ya acabo de pivotar. Justamente voy a correr este comando y lo que yo observo en mi entorno de variables es que ya se generó un nuevo objeto llamado unión de tablas 4. Si yo lo observo, puedo identificar que ahora sí ya tengo digamos, una base total ordenada. Esta es la base 4A y la base 4B
Y ahora sí está totalmente ordenada. Yo en cada columna tengo una variable en específico, en este caso la variable de casos que proviene del data frame 4A y la variable población que proviene del data frame 4B. En este caso yo ya tengo una base de datos totalmente limpia, totalmente ordenada, que podría yo ocupar y que podría yo exportar, ¿no? Vamos a regresarnos a nuestro script y bueno, podemos exportar el resultado, para lo cual simplemente podemos copiar y pegar el comando de exportación. Le ponemos write, pero en este caso que nos exporte la tabla total, que es la tabla que se llama unión. Control V y que la llame de la misma manera. Vamos a correr este comando. Se me fue una T. Vamos a correr ahora nuevamente este comando. Y si nosotros nos vamos a nuestros documentos, vamos a identificar que ya tenemos exportada la base total ordenada. Entonces, este es un primer resultado de la unión de dos bases ya pivotadas. Vamos a continuar con la práctica y en este caso vamos a hacer el ejercicio 3, que es el ordenamiento de los datos, pero a partir de la generación de datos anchos. Para este ejercicio vamos a ocupar la tabla 2, el data frame 2 que ya tenemos precargado. Vamos a visualizarlo y podemos identificar que lamentablemente este es un data frame o una base de datos que no está ordenada. No contiene los 3 condicionamientos para ser considerado como una base de datos ordenada. ¿Por qué? Pues porque aquí, digamos, en una misma columna tengo 2 valores de diferente variable. En una misma columna yo mezclo 2 variables. Mezclo la variable casos y mezclo la variable población en una misma columna. Esto claramente puede, más bien identifica que es una base desordenada y nosotros tendríamos que pivotarla, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de pivotaje, pero ahora, si se dan cuenta, un pivotaje a lo ancho. Yo tengo una base de datos larga, pero para poderla ordenar yo necesito hacerla ancha, poder extraer en una columna la variable casos y en otra columna la variable población y evidentemente nuestra base de datos se ensancharía. En vez de alargarse, se ensancharía. Por eso el pivotaje va a ser a lo ancho. Vamos a regresar a nuestro script. Y vamos a, bueno, ya vimos la tabla 2, vemos que es una tabla desordenada, pero vemos también que es una tabla que va a necesitar un pivotaje, pero un pivotaje a lo ancho. Por tal motivo, nosotros vamos a crear un objeto que se llame tabla 2 ancha. Y esta tabla 2 ancha va a ser igual a la tabla 2 original, pero con un cierto filtro. Entonces yo pongo Control Shift M para generar mi operador pipe y ahora pongo pivot, pero ahora pongo pivot wither, ¿no? Voy a hacer un pivotaje a lo ancho. Entonces por esa razón establezco que es un pivot wither y ahora establezco names from va a ser igual a tipo, coma, y values from va a ser igual a cuenta. Entonces lo que yo estoy diciendo en este comando es que necesito que me pivotee mi base, pero que la pivotee a lo ancho,
que tome como fuente la tabla original 2 y que haga 2 columnas, que genere una columna a partir de los tipos y que genere otra columna a partir de, y que los valores que debe de incrustar a los tipos sean justamente los que tienen el denominador cuenta. Vamos a correr este comando y vamos a ver lo que ha realizado R. Nosotros podemos irnos a T2 ancha, vemos aquí en nuestro entorno de variables que ya está T2 ancha y ahora ya hizo el pivotaje. Vamos a copiar y a pegar este pivotaje. Vamos a ponerle control C y vamos a hacer la explicación en Excel. Nosotros tenemos ahora una tabla original, que es justamente, bueno, más bien, esta es la tabla a la tabla ordenada, pero vamos a ver la tabla original para identificar qué es lo que hizo R. Vamos a ponerle control Z. Y yo me voy a ir a la tabla original, que es la tabla 2. Vamos a la tabla 2. Nos vamos a R, buscamos el data frame 2. Y este es justamente el que vamos a copiar y a pegar. Vamos a darle control C, nos vamos a Excel y vamos a darle control V. Pues bueno, aquí tenemos... a ver, no sé por qué no se puede hacer. Esta es la cuenta, vamos a pasarla acá. Ya sé qué vamos a hacer. A ver, control V. Un problema técnico, no está jalando correctamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Aquí país debería de ir acá. Año debería de ir acá. Tipo debería de ir acá. Y cuenta debería de ir acá. Si nosotros eliminamos esto para que no se vea tan mal. Tenemos esta tabla original, ¿no? Tenemos una tabla que tiene, digamos, esta columna es correcta. Esta columna es correcta porque en unas... ay, se ve horrible. Vamos a ponerlo en negro. En una sola columna yo tengo una sola variable que es el país, esto es muy correcto. La segunda columna también es acertada porque yo en toda esta, en esta columna tengo la variable año, que es muy correcto. Pero aquí empieza el caos. Aquí yo debería tener una columna llamada casos y debería de tener una columna adicional llamada población, ¿no? En vez de eso tengo una sola columna con dos categorías y bueno, justamente en la columna 4 también me genera mucho ruido porque dentro de la misma columna tengo dos valores que corresponden a dos categorías diferentes, a dos variables diferentes. Lo que hacemos cuando pivotamos a lo ancho, pues digamos en Excel sería lo siguiente. ¿Cómo puedo yo arreglar este caos? Pues eventualmente si yo transpongo esto, a lo mejor yo podría transponer esto. Correcto, y ya tengo una variable que se llama caso y otra que se llama población. Lo que yo podría hacer es estar copiando y pegando para que se generen las variables como deben de ser. Vemos que es un proceso un poco engorroso, pero bueno, es factible dentro de Excel con esta dimensión de base.
Y bueno, podemos eliminar esto. Bueno, ya tengo una cierta limpieza. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues poner los años. Yo tengo 2 años, que es el 99 y el 2000. Vamos a copiarlo y a pegarlo. Parece que así está bien, así es correcto. En cada país yo tengo 2 años y al final pues tengo los países. Yo pondría control C, control V y tengo Afganistán, obviamente en 2 momentos en el tiempo, a Brasil en 2 momentos en el tiempo y a China lo mismo, en 2 momentos en el tiempo. Y pues bueno, de esta manera se haría, digamos, un poco rápido el pivotaje a lo ancho de esta tabla original. Entonces, nosotros tenemos una tabla original que es justamente esta, que para tenerla ordenada nosotros tenemos que pivotarla a lo ancho y al final llegar justamente a esta base de datos, que es una base de datos ordenada. En cada columna yo encuentro una sola variable. Y eso es muy loable para hacer tratamientos estadísticos o matemáticos. Pues lo de siempre, nosotros vemos que en Excel podemos realizar este pivotaje, pero realmente resultaría caótico hacerlo con más de 3 variables, ¿cierto? Nosotros generalmente vamos a trabajar con datos, con grandes datos, y pues estar haciendo esto de manera artesanal, pues bueno, con 3 elementos resulta hasta cierto punto fácil, pero cuando tenemos una gran base de datos, pues esto resulta un tanto incómodo. Nosotros simplemente correr el comando que estamos generando en nuestro script, que es simplemente corriendo este comando, podemos ordenar una gran base de datos y ordenarla ya sea a lo ancho con la función pivot longer o a lo largo o a lo ancho con la función pivot width. Entonces, pues vemos que es muy funcional ocupar este tipo de herramientas del universo de Tidyverse, y lo que podemos hacer finalmente es exportar el generado que acabamos de realizar. Simplemente vamos a copiar y a pegar el comando de la exportación anterior. Nosotros queremos exportar esta nueva tabla, que es la tabla 2 ancha, que es la tabla 2 ordenada. Damos control V y le damos control V. Si nosotros corremos este comando y nos vamos a nuestros documentos, ya tenemos la tabla 2 ancha, la tabla ordenada o pivotada a lo ancho. Y pues esto sería todo. En este laboratorio pudimos concluir el pivotaje a lo largo, hacer una unión de 2 tablas que comparten la misma estructura y finalmente hacer un pivotaje a lo ancho que nos permite tener nuestros datos plenamente ordenados. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias.